levantó a un hombre que revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan Carlos Olmedo. ¿Alguien tiene gozo? One, two, three, oh. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Algo que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto, no. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Adórale. Buenas tardes. Hoy es domingo 12 de abril. Estamos para celebrar hoy el día de la resurrección. Estamos culminando la Semana Santa. Y hoy hemos estado, como siempre, en el día del Señor, en el día de la resurrección, día en el cual adoramos, exaltamos a nuestro Dios y contemplamos su presencia. Hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles hoy, mientras que todos estamos en este tiempo de cuarentena, mientras que todos estamos en casa en estos días. Quiero transmitir a través de este medio esta palabra que creo que será de bendición y de provecho para la vida espiritual, para el crecimiento espiritual de todos los que recibimos esta palabra. El tema lo he titulado El poder de la resurrección. El texto base que quiero tomar está en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 11, que dice: Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La resurrección de Jesús fue la intervención del amor del Padre. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino a esta tierra, nacido de mujer, vivió en una familia, cumplió la voluntad del Padre, haciendo o predicando o enseñando su palabra, sanando enfermos, resucitando muertos, limpiando leprosos, etc. Pero sobre todo dedicó su vida a la predicación de la palabra, predicación del evangelio, para que todo el mundo sepa que Dios tiene un plan de salvación para la humanidad, para que todo el mundo conozca el amor de Él. Por eso dedicó todo su ministerio, 3 años de ministerio, predicando la palabra de Dios por todos los lugares. Y luego se cumple la palabra cuando ya Jesús tiene que llegar al final, morir como estaba profetizado. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. A través de la historia, cada vez que las personas cometían pecado y se arrepentían de su pecado y querían el perdón, debían de tomar un cordero sin defecto, o debían de tomar una paloma
o un macho cabrío y llevarlo al sacerdote para que éste derramara la sangre del animal y lo presentara en el altar delante de Dios e intercediera por el perdón para ser limpio de su pecado. De esta manera lo hacían antes de Cristo. Pero igual el ser humano seguía con su mancha de pecado. Jesús viene entonces para entregarse como el Cordero de Dios. Juan el Bautista en un momento dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús vino y se entregó por nosotros. Fue crucificado y sufrió todo lo que quizá usted ya sabe o ha escuchado en todos estos días de Semana Santa acerca del sacrificio de Cristo Jesús. Mucho hemos hablado del sacrificio de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y del plan de redención para la humanidad. Pero es la resurrección de Cristo la que le da como verdadero sentido de vida a este acontecimiento. Si Jesús no hubiera resucitado, el cristianismo sería una farsa. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Lo expresó el apóstol San Pablo. Pero Cristo resucitó para que todos los que creemos en Él tengamos vida eterna. La resurrección de Jesucristo y la ascensión al cielo es la esperanza que mantiene activo en la fe a todo creyente. Porque todos los que conocemos la palabra sabemos que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, es decir, subió al Padre. Pero también dice la Escritura que Él regresará, que Él vendrá por segunda vez. Esto es lo que nos mantiene esperándolo, activos, porque sabemos que su venida está cercano, como dice la Escritura. Hoy más que nunca vemos el cumplimiento profético de su palabra. La Biblia dice que oiréis de guerras, rumores de guerras, que habrán pestes, habrán hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto son señales del fin. De tal manera que la venida de Jesús se acerca. Hoy quiero compartirles al menos dos cosas acerca del poder de la resurrección de nuestro bendito y Salvador Jesucristo. Primero, el poder de la resurrección de Jesús afirma su palabra. Lo repito, afirma su palabra. Aunque Jesús había profetizado su resurrección, los discípulos no le creyeron, por lo cual no la esperaban. Como no creyeron acerca de la resurrección, las veces que les habló, pues tampoco lo esperaban. Es imposible esperar a algo al cual no se cree. El Señor afirma en su palabra en Mateo capítulo 20, versos 18 y 19 lo siguiente: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Estas son las palabras que Jesús les dice a sus discípulos. Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. De tal manera que Jesús ha
profetizado o ha declarado, ha hablado acerca de su muerte y de su resurrección al tercer día. Pero los discípulos no lo creían cuando se llegó el momento. Pero cuando María Magdalena fue a contarles a ellos de la resurrección de Jesús, ellos estaban aterrorizados, estaban tristes, estaban llorando y desde luego tenían miedo y no creyeron tampoco a la palabra. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. ¡Qué impresionante! Unos discípulos que han estado 3 años al lado de Jesús, que Jesús les ha recalcado muchas veces lo que va a acontecer, que Jesús les había hablado ya de su muerte, cómo iba a ser, les había hablado del sacrificio, cómo iba a ser entregado, y les había hablado de que al tercer día resucitaba. Y aún después de que llega María Magdalena donde ellos estaban y les cuenta y le dice: Jesús ha resucitado, yo lo vi, ellos no quisieron creer. Jesús profetizó su segunda venida y solamente nos iremos con él los que le creemos y le esperamos. ¿Sabe qué quiero decir con esto? Que los discípulos que estuvieron 3 años al lado de Jesús no podían creer acerca de la resurrección. Jesús habló a través de su palabra otra profecía. Además de que moriría y que resucitaría al tercer día y que ascendería al Padre, que volvería al Padre, dijo que volvería otra vez por un pueblo que le esperara, por una iglesia que lo esperara. Y sabe que hay cientos de hombres y mujeres que no pueden creer que Jesús vuelve, que no pueden creer en las señales de su venida. Él dejó señales, le preguntaron: Señor, ¿y cuándo será esto? ¿Qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Y de todo esto. Y él les dio las señales. Y las señales están cumplidas, pero ni así la humanidad quiere creer que la venida del Señor está a las puertas. Pero el Señor dice su palabra que viene por todos los que le esperan. Segundo, el poder de la resurrección de Jesucristo anula la incredulidad y dureza de corazón en sus discípulos. Es impresionante, porque esa resurrección, es decir, ellos no creyeron a los mensajeros, a los que vieron a Jesús resucitado. No pudieron creerlo. Y muchos de ellos, como María Magdalena y otras personas que fueron al sepulcro y que lo vieron, vinieron y le dijeron a los demás: hemos visto al Mesías, hemos visto a Jesús resucitado. Y ellos no lo pudieron creer, por lo cual fue necesario Jesús presentarse ante todos ellos. En Marcos capítulo 16, verso 14, afirma: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Había un mensaje. Habían personas que estaban diciendo: Jesús ha resucitado, pero ellos no lo creían hasta que no se apareció. Hoy se anuncia y se predica acerca de la segunda venida de Cristo Jesús por su iglesia, porque la Biblia dice que llegará el día cuando se tocará la trompeta, y dice que todos los que estemos vivos en aquel día seremos arrebatados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos,
y los que hayan muerto resucitarán para así estar siempre con el Señor. Pero habrá mucha gente esperando no creer hasta que lo vean. Pero la palabra de Dios dice que Él viene a salvar a los que le esperan, que solamente viene a llevar a los que le estén esperando. Y para estarlo esperando hay que creer a su palabra. Por esta razón los discípulos no lo esperaban, no esperaban la resurrección. Por eso estaban tristes y llorando, por eso estaban acongojados, porque no creían en la resurrección. Cuando Jesús es revelado al corazón del hombre, se produce un cambio de actitud en la vida del ser humano. Aquí se habla de dos de sus discípulos que estaban desesperanzados, que se habían ido de Jerusalén, que ya habían renunciado al camino de la fe. Habían estado con Jesús mucho tiempo, pero cuando supieron que Jesús había muerto y que había sido sepultado, se fue cada uno a su ciudad, se fue cada uno a lo suyo. Y Jesús se les apareció en escena, se les apareció en el camino a estos dos hombres. Lucas capítulo 24, verso 30 al 34 dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¡Qué impresionante! Jesús ha acompañado a estas dos personas que iban en el camino, y Jesús hizo como que iba de largo. Y habló con ellos y les habló y les preguntó por qué estaban tristes. Ellos dijeron: no, es que ¿acaso eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén en estos días? De Jesús Nazareno, el que esperábamos que había de salvar a Israel, en quien estábamos esperando que nos iba a redimir, que fue muerto, lo mataron y lo enterraron. Y hoy es ya el tercer día, aunque algunas mujeres dicen que ha resucitado. Pero ellos tampoco habían creído al mensaje de estas mujeres. Entonces le dijeron: Señor, quédate con nosotros que se hace tarde. Jesús en esa ocasión se quedó con ellos en casa. Cuando les sirvieron el alimento, dice que tomó el pan y lo partió, lo bendijo y lo partió y les dio. Cuando ellos vieron esto, dice, les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Es decir, se dieron cuenta que de verdad era Jesús. Habían estado caminando con él, hablando con él y no lo reconocían. Aquí Jesús se revela a la vida de ellos y lo conocen. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente. ¿Sabe que ahora Jesús ha sido revelado al corazón de estos hombres? Y hace que haya un cambio de actitud. Se reintegran nuevamente a la fe, se reintegran nuevamente al grupo. Si ellos no hubieran creído que Jesús estaba resucitado, nunca jamás hubiesen vuelto a Jerusalén a la adoración. Nunca jamás hubiesen vuelto a seguir practicando lo que Jesús les había enseñado. Pero como creyeron, porque como vieron a Jesús y creyeron, entonces regresaron. Cuando Jesús ha sido revelado al corazón del hombre, el hombre puede dar testimonio de él. El verso 35 dice: entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. Marcos capítulo 16, versos 19 y 20 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Qué importante es esto.
después de que ellos les es revelado a Jesús resucitado, entonces retoman el ministerio y van enseñando la palabra de Dios, van haciendo lo que el Señor les había dicho. Toman en práctica la gran comisión, van y predican a la gente, oran por los enfermos para que sean sanos, echan fuera demonios, ponen en práctica el mensaje de Dios. Hechos capítulo 4, verso 33, también dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Los apóstoles después, con gran poder, dan testimonio acerca de la resurrección. Y el apóstol San Pablo le dedica un capítulo entero en 1 Corintios 15 al tema de la resurrección. Porque él dice, mire, si es que Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, en otras palabras, no hay salvación. Si Cristo no resucitó, no hay vida eterna. ¿Sabe, amable oyente, que los principales sacerdotes en aquel tiempo pagaron a los que custodiaban la tumba, la guardia, para que ellos dieran falso testimonio y dijeran que Cristo no había resucitado? Para que ellos dijeran que los discípulos habían venido de noche y habían hurtado o habían robado el cuerpo. Porque a ellos no les convenía, ellos no querían de que las gentes siguieran creyendo en Jesús resucitado. Ellos no querían que la gente conociera el poder de la resurrección. Porque repito, si Jesús no hubiese resucitado, entonces había sido uno más de la historia. Hubiese sido una persona más de los muchos que predicaron la palabra y todo hubiese sido vano. Pero cuando Jesús resucitó, afirma su palabra, está reafirmando su mensaje, está reafirmando todo lo que se proclamó y les mostró que todo lo que se dijo de él es totalmente verdadero. Y subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre, dice la Escritura. De tal manera que está establecido que un día Jesús volverá por su iglesia, volverá por su pueblo. El poder de la resurrección de Jesús es el que hace que nosotros tengamos vida eterna. Es el que hace que nosotros tengamos salvación. Es lo que hace que nosotros podamos tener fe en Él. El poder de la resurrección de Jesús es lo que afirmó que Él cumplió su palabra y que hizo la labor completa, que no se quedó en la tumba, sino que subió al cielo. Por esto es que nosotros adoramos al Cristo vivo. Por eso es que para nosotros lo más importante en todo esto, de esta celebración, es la resurrección. Y todos los días estamos celebrando que Cristo vive, porque la resurrección es la que nos afirma que Cristo no se quedó en la tumba. Por eso no adoramos sino solamente a ese Cristo de poder, a ese Cristo vivo. Por eso solamente nos dirigimos a Él en nuestras oraciones. Por eso lo seguimos a Él. Por eso profesamos su nombre. Por eso confesamos su nombre. Porque solamente en Él hay salvación, hay vida eterna. Y por eso es que día tras día estamos más convencidos de que solamente en Él hay vida y en Él hay salvación. Quiero concluir diciendo que el poder de la resurrección transformó la vida de Saulo de Tarso, un hombre que era perseguidor de la iglesia, que había conocido, había escuchado de la crucifixión, de la muerte de Jesús, que había escuchado aún de la resurrección, pero no lo creía. Él siguió en su religión y siguió persiguiendo a la iglesia, persiguiendo al cristianismo, porque él no podía creer, era creyente en Dios, muy celoso de Dios, creía mucho en Dios y tenía una religión, era fariseo, pero no
pudo creer en la resurrección hasta el día en que Jesús mismo descendió y se le apareció. A partir de ese día es transformado este hombre religioso, este hombre perseguidor de la fe, perseguidor de la iglesia, ese hombre que azotó a muchos cristianos, aún participó en azotar y matar a muchos cristianos, participó en poner en cárceles a los cristianos porque profesaban la fe que hoy profesamos, porque predicaban al Cristo que hoy nosotros predicamos. Y ese Saulo, hasta que no fue revelado el poder de la resurrección del Cristo resucitado, no tuvo un cambio de actitud ni de vida. Amable oyente, es necesario que a usted le sea revelado el poder del Cristo resucitado, que el Cristo que adoramos no se quedó en la cruz, no se quedó allí crucificado. Por eso no lo adoramos a través de una cruz, porque Él no se quedó allí. Jesús venció la muerte y Jesús se levantó para vida, para darnos vida eterna, para darnos la salvación a todos. Por esto yo les invito a tener esa fe activa en Él. Por eso yo les invito para que estemos aferrados a su palabra día tras día, para que nunca nos apartemos de sus caminos. Y que así como Él predijo su muerte y su resurrección y predijo su segunda venida, así lo hará. El Señor volverá por una iglesia que le espere, por una iglesia que lo honre. Por eso, querido, busque la presencia de Dios y esté preparado todos los días, sabiendo que estas señales del fin se están cumpliendo y que la venida del Señor se acerca. No es tiempo para perder, es tiempo para anunciar la palabra, es tiempo para anunciarle a otros que Cristo no se quedó en la tumba, que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo. Y como Cristo está vivo, tiene el poder para guiarnos, para fortalecernos, para sustentarnos. Aún en estos tiempos que estamos viviendo, solo el poder de Dios, solamente ese Cristo resucitado tiene el poder de transformar las cosas. Ese Cristo resucitado por el cual nos dirigimos al Padre y clamamos la misericordia de Dios, es el único que viene y obra a favor de nuestras vidas. Así que, fortalecidos y cogidos de la mano del Señor, sabiendo que su venida se acerca, levantemos nuestro corazón delante de Él. Y si alguno de ustedes que me están viendo a través de este programa, a través de este medio, todavía no ha creído en la resurrección de Cristo y no ha podido adorar a Cristo como el que está vivo, voy a invitarlo para que le crea y para que lo invite a su corazón, para que le entregue su vida y haga una oración de fe recibiendo a Jesús en su corazón. ¿Le gustaría invitar a Jesús a su vida, a su casa? Él está vivo. Él no se quedó en la cruz, ni tampoco se quedó en la tumba. Él es omnipresente y Él está vivo. Invite a Jesús a su corazón repitiendo estas palabras. Amado Jesús, hoy reconozco al escuchar esta palabra que tú vives, que tú eres un Cristo vivo y un Cristo de poder. Hoy reconozco, Señor, que tú te entregaste por mí, que lo que hiciste en la cruz, el sacrificio que hiciste, Señor, fue para llevar mi pecado y para darme el perdón, para limpiarme de mi pecado y mi maldad. Que lo que hiciste en la cruz lo hiciste para pagar por mí, pagar mi condena. Tú te entregaste por mí, Señor, y hoy te reconozco y te invito a mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Y a partir de este día, Señor, quiero vivir para ti. Toma mi vida, perdóname todos los pecados que haya cometido delante de ti. Ven a mi corazón y transforma mi vida como transformaste la vida de Saulo de Tarso y de tantas personas que han venido a ti. Señor, quiero vivir para ti, quiero honrarte. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida y de mi alma. Gracias, Señor, por darme vida eterna. Amén y amén. Querido, si has tomado la decisión hoy de creer en Jesús, en ese Cristo vivo y de recibirlo a su corazón, le invito para que siga adelante. Busque un lugar donde congregarse a recibir la palabra y donde
le orienten a recibir un discipulado de la Biblia para que siga creciendo espiritualmente. Nosotros estamos congregados en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana, Transversal Tercera, número 5201, Barbosa, Santander. Pero si no le es fácil asistir a ese lugar, por el lugar donde vive, busque un lugar donde congregarse y crecer espiritualmente. Dios le ayude y Dios nos fortalezca. Que la gracia y la bendición de Dios permanezca siempre en nuestras vidas. Oremos por la presencia de Dios en nuestras vidas. Padre Santo, gracias por esta palabra que nos has dado en el día de hoy. Pido, Señor, para que esta palabra sea revelada a cada oyente. Gracias por todas las personas, Señor amado, que se han conectado y que están ahí recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesucristo pido la bendición para cada uno de ellos. Dios, que la bendición tuya venga. Señor, que si hay enfermos en sus casas, Señor, tú seas trayendo sanidad. Dios, todas las personas que han sido afectadas por el COVID-19, traiga sanidad sobre ellos, te lo pido. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, todas las personas que están afligidas, que están tristes, traiga fortaleza y vida. Los que están desesperanzados, traiga esperanza. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate en la vida de cada uno, en el nombre de Jesucristo. Estamos delante de ti para darte muchas gracias por tu dulce presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse, por estar ahí, recibiendo esta palabra, viéndome a través de este medio. Así que Dios me los bendiga a todos poderosamente. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo reabunde en manera sobrenatural en la vida de cada uno. Muchas bendiciones del Señor y que tengan una feliz semana. Bendiciones y bendiciones para todos. Mil gracias.